un saludo especial a nuestros tres panelistas, Claudia Maldonado, Lisa Sánchez y Jesko Quiroga. Mi nombre es Catarina Hübner. Formo parte del Foro de América Latina de Berlín y voy a moderar este evento sobre las elecciones en México, titulado Más de lo mismo o algo nuevo, organizado por el Foro de América Latina de Berlín en cooperación con la Fundación Friedrich Ebert. Yo soy socióloga, trabajé unos 20 años en América Latina para diferentes organizaciones, entre ellas UNICEF, Pan para el Mundo y GIZ. En América Latina, en Guatemala, México, Honduras, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Me acompañan Christine Bergen, miembro de la presidencia del Foro de América Latina de Berlín y responsable técnica, y Didice Godinho, que presentará en su momento las preguntas del público. Para entrar en nuestro debate virtual sobre las elecciones en México, permítanme algunas palabras introductorias. Nuestro título pone la pregunta ¿más de lo mismo o algo nuevo? Veremos. El 2 de junio ganó Claudia Sheinbaum, la candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con casi 60% de los votos. Las elecciones en México. Será la primera presidenta en la historia de México. Esto sí es algo nuevo en el país y en el continente, caracterizado por una cultura política machista. Pero como se dice, una mujer en el poder no garantiza el apoyo al feminismo. La relación del gobierno saliente con las organizaciones de la sociedad civil y específicamente con el movimiento de mujeres ha sido a veces tensa y conflictiva. Así que habrá que ver si la nueva presidenta se acercará con una actitud diferente y estará dispuesta a apoyarlo. La herencia y los desafíos más grandes que deja López Obrador a su sucesora sin haberles resuelto son varios, pero yo quiero enfatizar dos de estos. Priorizará la nueva presidenta en su agenda política el combate a la creciente e incesante violencia en todo el país y en todos los niveles, y podrá revertir el proceso de militarización de la política de seguridad y de amplias tareas civiles. La violencia fue diariamente palpable en la campaña electoral, cobrando la vida de 35 candidatos y hizo retirar muchos y muchas escrutadores de sus cargos debido a amenazas de muerte. Y no solo esto, muchos votantes decidieron votar en representación de los desaparecidos, escribiendo su nombre en las boletas electorales. Y la segunda, o el segundo desafío, dará prioridad la nueva presidenta al combate de las violaciones de los derechos humanos y a la vigilancia de su cumplimiento, empezando con la política y los cuerpos de seguridad del Estado, e intentaría de garantizar la protección de los grupos más vulnerables y amenazados en los años pasados, en forma efectiva y decisiva. Los defensores de los derechos humanos, activistas del medio ambiente, mujeres y feministas, y finalmente los y las periodistas. Ahora bien, con estos breves comentarios sobre lo nuevo deseable, vamos a entrar en nuestro debate sobre las elecciones y sus consecuencias. Vamos a tener dos rondas. En la primera, cada panelista tendrá 10 minutos para presentar su análisis. Sigue una segunda de 8 minutos
y con preguntas enfocadas hacia perspectivas futuras. Ahora vamos a comenzar la primera ronda con Jesko Quiroga. Jesko estudió ciencias políticas en la Universidad Libre de Berlín y tiene un posgrado en política internacional y de desarrollo. Trabaja desde hace más de 30 años para la Fundación Friedrich Ebert. Actualmente es su representante en México. Anteriormente ha trabajado para la Fundación en varios países de América Latina. En Brasil, República Dominicana, en Cuba, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela, como también en las oficinas centrales de la Fundación en Alemania. Y déjame mencionarlo, él tiene cumpleaños hoy. Felicidades y felicitaciones a Jesko. Lastimosamente no tenemos tiempo para cantarte las mañanitas como se acostumbra a hacerlo en México. Él va a hacer una introducción breve en la situación actual de México a pocos días después de las elecciones y luego hará un balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, las preguntas para Jesko son las siguientes. ¿Qué queda como resultado del gobierno de AMLO? ¿Cuáles fueron sus logros y fracasos principales? ¿En qué se basa su alta popularidad misma hasta el final de su mandato? Hubo elecciones no solo presidenciales, sino también parlamentarias en varios estados y en el Distrito Federal. ¿Qué nos dicen estos resultados? Hay diferencias a nivel regional. ¿Qué nos muestra el comportamiento electoral en términos de género, de grupos etarios, población urbana versus población rural? Y fue la primera vez en la historia mexicana que dos mujeres fueron postuladas como candidatas a la presidencia. Ahora ganó Sheinbaum y tenemos una nueva presidenta. ¿Qué significa eso para el país y para la región? Gracias y Jesko, adelante. Muchas gracias, Catarina. Después te voy a dar chance para que me cantes. ¿Eh? Muy buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando en este momento. Sí, muchas preguntas y pocos minutos, pero vamos, vamos. Tal vez hay que recordar tanto de la historia de México, también si fuera solo muy breve, ¿no? Porque en el siglo XX esa historia fue un poco diferente a la historia de la mayoría de los países de Sudamérica, ¿no? Hubo una revolución, ¿se acuerdan? En los primeras 2 décadas del siglo pasado, y luego, a pesar de muchas, digamos, revueltas post-revolucionarias, no hubo más dictaduras militares. Aquí hubo un proyecto nativo, digamos, se formó un modelo también crecientemente autoritario de partido único que gobernó o reinó, dicen algunos, por más de 70 años, que primero era el PNR y luego se llamó el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y recién en los años 90, digamos, comenzó una transición hacia una democracia pluralista. Una transición que desembocó luego en el año 2000 con la primera alternancia política. Asumió el Partido Conservador PAN, que ganó la elección y que también ganó la siguiente elección, esta vez con fuertes acusaciones de fraude por parte de quien, sobre todo de quien es el actual presidente. Luego ganó otra vez el PRI con la promesa que esta vez todo va a ser diferente, y lo que definitivamente no fue el caso, hasta que finalmente en el año 2018 gana Andrés Manuel López Obrador, y eso sí, con una victoria arrolladora y con un partido fundado por él y legalizado apenas, digamos, 4 años antes. Si bien gana las elecciones presidenciales en coalición con dos partidos menores,
gana la mayoría en el Congreso y comienza a ganar sucesivamente también en los estados. Y definitivamente fue o es un gobierno muy particular, ¿no? AMLO ganó con 53% y con eso obtuvo el mejor resultado desde los años 80. Fue el primer gobierno desde la transición democrática con una mayoría en el Congreso. Y además es el primer gobierno que fue llamado de izquierda. Es un gobierno cuyo presidente en todos los 6 años que no han terminado aún, ha tenido el apoyo de la mayoría de la población y que consiguió pasar finalmente esta popularidad a su hoy sucesora, que además prometió la continuidad del proyecto político que están compartiendo. Y a pesar de todas las críticas que también ha habido, que le acusan, que le achacan al presidente, sobre todo de que está buscando una restauración autoritaria con la concentración del poder, con la reducción del pluralismo y hasta que le acusan de querer desmontar la democracia que tanto costó levantarla también a él. Entonces, ¿de dónde viene esa popularidad de AMLO? Eso es lo que preguntaste, Catarina. Bueno, en primer lugar tiene que ver con su persona. Realmente es un personaje, ¿no? O sea, y que tiene que ver, pero también con los logros y también con los fracasos de su gobierno. Por un lado, esta popularidad que tiene está anclada de cómo su persona es percibida por el público, ¿no? Porque tiene una imagen de alta credibilidad, de honestidad, de austeridad, y además que tiene un discurso que sí le llega a la gente. Y paralelamente, el capital político de él también es el resultado del descrédito de los gobiernos anteriores y de las críticas que hace AMLO a las élites conservadores que didácticamente repite en cualquier oportunidad que se le presente y que evidentemente también lo simplifica, pero esas críticas, diría yo, coinciden con experiencias concretas de una gran parte de la población. Experiencias con la injusticia, experiencias con la discriminación, con la pobreza, con la explotación todo real existentes, y a la vez con la indiferencia de la política anterior hacia su situación, ¿no? Entonces, en ese conjunto, AMLO aparece como un político que por primera vez se preocupa por la población no privilegiada, convirtiéndose en la alternativa para una mayoría de la población. Y luego están los aciertos, digamos, materiales, los resultados de su gobierno, de sus políticas. Y bueno, yo no soy mexicano, entonces para mí es muy difícil emitir una valoración inequívoca sobre el gobierno de AMLO, sumando y restando, pero lo que está claro es que para una mayoría es así que entiende su gobierno como positivo, los resultados como positivos. Eso lo que no quiere decir que las críticas que se le hacen sean infundadas, ¿no? Pero no han tenido un impacto fundamental en la percepción de la mayoría de los ciudadanos, porque eso demuestra en sus altos índices de aprobación, eso demuestra su capacidad de pasar esta popularidad que tiene a su sucesor y también lo demuestran los resultados de esta elección del domingo pasado, ¿no? Sus políticas han dado resultados concretos. Eso no quiere decir que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Eso es otra discusión. Pero hay una reducción de la pobreza, aunque no de la absoluta, gracias a la duplicación, digamos, real de los salarios mínimos y gracias a la prohibición de la subcontratación. Hay un fortalecimiento de los sindicatos a partir de una reforma de la legislación laboral, que a mí me parece que será la reforma constitucional más importante que se ha hecho en todos estos 6 años y que sanó una situación de locos, en verdad, donde no hubo libertad sindical ni negociación colectiva libre. Ha introducido
una pensión básica universal y ha habido un número grande de otros programas sociales que, según lo que he leído, no lo he comprobado, llega a 7 de 10 hogares. Pero también hay que decir que a esto se suman numerosas lagunas, problemas, decisiones, intenciones políticas criticables, digamos particularmente lo que has mencionado, Caterina, el fracaso en la reducción de la violencia y la lucha contra el crimen organizado, pero también un debacle en la política de salud. Ahí está el mal estado del sistema educativo, o los intentos que mucho se le han criticado de limitar la independencia del poder judicial y electoral, o socavar, sino disolver instituciones creadas para limitar el poder del Ejecutivo, creadas en los años 90, justamente también con la participación del actual presidente. Pero desde el punto de vista de sus electores, y como hemos comentado, son muchos, ¿no? Sheinbaum ganó casi con el 60%, a diferencia de sus predecesores, al menos ha intentado iniciar un cambio, ¿no? Su persona y sus políticas, tal como son percibidos, le han inmunizado al presidente frente a cualquier crítica, ¿no? Para sus seguidores más acalorados, no es cuestionable, pero lo interesante es que para sus simpatizantes, a pesar de que puedan tener dudas, a pesar de que puedan tener reparos o fundamentadas críticas, él representa aún así la única oportunidad realista de cambio. Y juntos, esos diversos grupos hoy tienen una amplia mayoría del electorado. Y esta popularidad no solo pudo endosar a Claudia Sheinbaum, sino aumentarla, ¿no? O sea, ella tiene 6% más de los votos que AMLO hace 6 años, y eso que el electorado ha crecido, creo que en 9 millones, ella ha obtenido 6 millones más, casi 6 millones más de votos, ¿no? 60% de la población ha participado, de los electores han participado en las elecciones, 98 millones, ¿no? No tenemos las cifras definitivas, pero parece que en la está claro que en la Cámara de Diputados, la coalición de partidos del gobierno, que es Morena y 2 partidos más, que sobrepasaron la mayoría calificada de los curules. O sea, 2/3. Con esto se puede hacer cambios a la Constitución. Y el Senado, eso recién vamos a ver mañana, sino el lunes, parece que les faltan apenas 2 senadores para también tener esa mayoría calificada, y 2 senadores, eso no debe ser imposible movilizarlos entre, digamos, las filas de la tan debilitada oposición, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum va a tener un poder formal no visto en México desde la época del PRI, digamos. Es la persona más votada en toda la historia. Pero no solamente es a nivel federal, sino en los estados, Morena y su coalición ya son hegemónicos, ¿no? En esta elección, Morena defendió los 6 estados donde ya estaban gobernando y ganó más uno, Yucatán, que fue una bastión del PAN. Con eso ya están gobernando 23 de los 32 estados, más uno que tiene el aliado del Partido Verde, ¿no? El PRI, que hasta los años 90 era dominante en todos los estados, hoy gobierna apenas 2 estados, tal como el partido pequeño socialdemócrata Movimiento Ciudadano. Y el PAN, que desde los años 2000 gobernó 9 estados, ahora está en 4. Y también hubo elecciones, en 31 de los congresos de los estados y municipales en 30 estados. Esos resultados no los tenemos, pero no tengo la más mínima duda de que también en estos 2 niveles, Morena y la coalición haya ganado bastante.
Entonces, Caterina, preguntaste de quién votó en Claudia y quién votó en la otra candidata, Xochitl Gálvez, de la coalición de la oposición. En verdad, es así que Claudia Sheinbaum ganó al menos algo de 55, 56 o 57% en todos los grupos de edad, ¿eh? En todos. Arrasó en todos los grupos. 56% de las mujeres votaron para ella y 62% de los hombres, o sea, más hombres. Pero eso vale también para Xochitl Gálvez en menor escala, ¿no? 31% de las mujeres y 28% de los hombres votaron para ella. Xochitl ganó más con los adultos mayores. Tal vez vale la pena mencionar que Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano ganó cada quinto elector entre 18 y 29 años. Y así sigue. También vale para los que ganan menos, más votaron para Claudia, y los que ganan más, menos votaron para Claudia, pero eso también son 55%. En todo caso, siempre más que la mitad, ¿no? Hay un problema del sistema electoral que se expresa en una sobre-representación ahora de la coalición. Es muy probable de que con 54% de los votos, tal vez son 55 o 56 en el Congreso, la coalición del gobierno va a tener 72% o 70% de los curules. Pero no es nada ilegal, es un problema de la legislación. ¿Y qué más preguntaste? ¿Qué significa que las principales candidatas eran mujeres, no? Eso fue la pregunta. Bueno, yo diría significa, en primer lugar, que México tiene por primera vez una mujer como presidenta, ¿no? Se rompió más un techo de cristal, pero temo que no significa mucho más, ¿no? Aunque es verdad, México sigue siendo un país machista. Pues yo digo eso porque el tema de género no fue ni la principal razón de decisión de voto, ni fue un tema importante en la campaña o en los discursos de las candidatas. O sea, diciéndolo en otras palabras, el clivaje no fue entre hombre o mujer o sus derechos, sino entre cuarta transformación, así se llama el proyecto político del gobierno, y por otro lado, la incapacidad de la oposición de ayornarse, de reinventarse ante el descrédito que tienen por su política en el pasado. Yo hasta que me quedé con la impresión que el candidato Jorge Álvarez Maínez fue quien más pronunció el tema de género, ¿no? Y sí, México es un país muy machista. En el pasado la representación de la mujer en el ámbito político fue muy reducida, muy baja, y se reformó la Constitución recién hace 70 años, y fue en el 55 que las mujeres votaron por la primera vez, pero mientras tanto también cambió mucho, ¿no? O sea, aquí las mujeres se ven en altos cargos políticos, como gobernadoras, creo que son 13 o 14, como juezas de la Corte Suprema. En los espacios de representación por ley existe paridad en todos los niveles. Por eso México no es de repente un país completamente igualitario, y en las estructuras de poder, claro, mandan más hombres que mujeres. Además hay mucha violencia, lo mencionaste, feminicidios, pero esta elección y también la anterior y probablemente también la próxima fue movilizada por otros temas, y que tiene que enfrentarse a un hombre o sea una mujer. Lo que es cierto es que Claudia Sheinbaum tendrá que salir de la sombra de AMLO, ¿no? Como un hombre muy carismático, hasta mesiánico, para liderar finalmente un país y emprender un camino propio. Y que ella es mujer, en este caso, no debe ser su principal problema, sino de ser la sucesora de un presidente como AMLO. Pero eso valdría también para un hombre, diría yo, si es que hubiera ganado las elecciones. Hasta ahí. Entonces seguimos con Lisa Sánchez.
Lisa tiene una maestría en gestión pública y gobernanza de la London School of Economics. Es maestra en ciencia política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y la Sciences Po en París. Es directora general de México Unido contra la Delincuencia, organización con 26 años de experiencia en materia de seguridad ciudadana y acceso a la justicia, con innumerables proyectos de empoderamiento comunitario, prevención de la violencia y la delincuencia y auditoría social del sistema de justicia penal. Por lo tanto, ella, como experta en toda esa materia, se va a enfocar al tema de violencia y seguridad. Ahora, aunque AMLO ha prometido en su campaña electoral desmilitarizar la lucha contra la violencia, el crimen organizado, los carteles, las bandas, en los hechos ha pasado lo contrario. La situación de seguridad ha empeorado durante su presidencia. Los militares han asumido cada vez más funciones civiles. La cantidad de víctimas asesinadas y desaparecidos ha crecido dramáticamente. Entonces, las preguntas: ¿qué factores, Lisa, explican este aumento y cuáles son los actores principales de la violencia? ¿Cómo se puede explicar que, a pesar del aumento de la violencia y el empeoramiento de la situación de seguridad, consecuencia de la innegable militarización de la política de seguridad y el rol importante de los militares en ella, estos actores siguen gozando hasta hoy un prestigio muy alto en la población? Y el tema de la violencia e inseguridad ha jugado en la campaña electoral más bien un rol poco relevante. Y la última pregunta: ¿cómo afectó la violencia al proceso electoral a nivel local, tomando en cuenta que ciertos territorios son controlados por mecanismos de gobernanza criminal? ¿Cuáles son las razones para esto? Bueno, vamos hasta ahí por lo pronto. Son muchas preguntas y bien complicadas. Las más fáciles. Muchísimas gracias, Catarina. Muchísimas gracias, Cristín, Yesco, Claudia, y a quienes nos están viendo en Alemania. Qué gusto saludarles y muchas gracias por interesarse en lo que sucede en México. Yo quisiera pues empezar por decir que muchas veces desde fuera lo que se ve en México es una especie de estado fallido tomado por la violencia, y esa violencia siempre tiende a explicarse por la única y exclusiva causa de los carteles de la droga, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico, y por lo tanto se ve a México como un estado incapaz de hacerle frente a la existencia de esas organizaciones, incapaz de detener ese tráfico de drogas, e incapaz de hacer que esas organizaciones tomen el control territorial del país y por lo tanto se pueda disminuir la violencia. Y creo que ese relato no ha hecho bien ni para entender a México fuera de México, ni para conducir una política de seguridad integral en México. Y la razón tiene que ver con que desde que nosotros hace más de 20 años decidimos concentrar la política de seguridad en el famoso combate a la delincuencia organizada, lo que habilitamos fue un régimen legal e institucional de excepción que permitió aumentar la arbitrariedad de las instituciones de seguridad y del Estado para perseguir esta supuesta amenaza sin realmente generar los incentivos necesarios para que esas instituciones de seguridad pudieran funcionar de manera eficaz. ¿Eso a qué nos llevó? Por un lado, nos llevó a la centralización de la política de seguridad a través de una participación más grande del gobierno federal
y una desresponsabilización y un abandono de las autoridades estatales y municipales, que llevó a su vez a que la propia intervención federal, usando a los militares y no necesariamente fortaleciendo las instituciones civiles, policía y fiscalía, la política de seguridad se vuelve a sí misma una política generadora de violencia, ¿no? Entonces, la seguridad se volviera generadora de violencia, que fuera centralizada, que desresponsabilizara a los actores locales, generó otro incentivo perverso que fue el abandono de la prevención y la persecución del delito común en México, también en los niveles federal, estatal y municipal. ¿A dónde quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que hoy por hoy las distintas violencias y las distintas expresiones del fenómeno de inseguridad, es decir, los delitos que se cometen, la victimización que se ejerce sobre las personas, no solo se explican por la delincuencia organizada, sino que también se explican por un crecimiento del delito común, porque nuestras políticas los últimos 20 años estuvieron sobreconcentradas en el famoso combate a los carteles y abandonaron la posibilidad de construir comunidades seguras en el territorio. Entonces, el propio Estado es un actor importante en la gestión de la criminalidad y de la violencia, sea por omisión o sea por el vigor con el que adoptó una política que acrecentó los grados de arbitrariedad de la autoridad y que se concentró en repeler la amenaza de la delincuencia organizada usando instituciones que son en sí mismas instituciones violentas. Gran parte de la explosión de homicidios o violencia letal que ha vivido México en los últimos 25 años tiene una correlación con la presencia de militares haciendo tareas de policías en las calles, y ha habido muchos estudios que traen evidencia al respecto de cómo mientras más operativos haya en un territorio determinado donde participen la Marina, el Ejército y ahora la Guardia Nacional, mayor es la probabilidad de que a nivel municipal aumente la violencia entre 3 y un 9%, dependiendo de quiénes son los actores militares o policiales que intervienen en ese territorio. Entonces, mi primera conclusión es, no nos hacemos ningún favor si hablamos de violencia en México, únicamente concentrados en la existencia de los carteles. Esos existen, claramente ejercen la violencia. Hoy en día, además, después de 20 años de una estrategia que buscaba fragmentarlos, ya no son los 12 o 20 carteles que solíamos tener en los 90, ahora son más de 200 organizaciones criminales que se han diversificado mucho y que hoy no solo trafican con drogas, sino que participan de varias economías ilícitas y claro que generan violencia y arraigo territorial. Pero también tenemos que incluir, digamos, en esta ecuación el hecho de que en México el Estado ejerce violencia a través del despliegue militar, a través de la arbitrariedad con la que persigue la delincuencia organizada, con cosas como, por ejemplo, el arraigo o la detención o la prisión preventiva oficiosa, que podría traducirse como pre-trial detention, o incluso la validación de que sus fuerzas del orden ejerzan la tortura, la desaparición forzada, las detenciones ilegales, etcétera. Y un tercer elemento que explicaría quiénes son los actores generadores de delincuencia y de violencia en México, también hay muchos actores criminales del fuero común que no necesariamente pertenecen a estos circuitos de delincuencia organizada tradicional, y eso agudiza la situación de victimización en México porque, y con eso cerraría esa primera pregunta, en México prácticamente todos los delitos gozan de niveles de impunidad superiores al 90%. Entonces, mientras no haya
ningún incentivo real para abandonar el delito y la violencia, porque en ninguno de sus niveles se sanciona, ni cuando es cometido por criminales, ni cuando es cometido por la autoridad. No hay en México condiciones para hablar realmente de una reducción de la violencia en el largo plazo, que no sean, digamos, estos éxitos relativos que han tenido varios sexenios en reducir el indicador de homicidio en algunos puntos y por un periodo de tiempo corto. Ahora, pasando a la segunda pregunta muy rápidamente de por qué las Fuerzas Armadas, a pesar de que llevan 20 años siendo desplegadas indiscriminadamente en el territorio para hacer estas labores de seguridad sin tener realmente éxitos en reducir el delito o en contener la violencia y sin tener controles para ellos mismos, no violar derechos humanos y no ejercer la violencia, ¿por qué siguen siendo una institución tan respetada por los ciudadanos? Yo te diría, Caterina, hay por lo menos 3 elementos a considerar. El primer elemento es que aquellos sondeos en donde nosotros le preguntamos a la gente si confía en esas autoridades, lo que no toman en cuenta es que las personas entrevistadas no han tenido una experiencia directa de tratamiento, de trato con las Fuerzas Armadas, como esas mismas personas sí han tenido una experiencia directa de trato con las corporaciones policiales, por ejemplo. Entonces, se ha visto que en los sondeos en donde realmente se selecciona una muestra de personas que sí viven en municipios ocupados por las Fuerzas Armadas o que sí han tenido un trato directo con las Fuerzas Armadas, no en sus labores humanitarias de rescate de desastres naturales, sino en sus labores de policías o de seguridad, la gente tiende a evaluarlos muy mal, bastante menos bien que en los sondeos tradicionales donde nos dicen que es la institución más respetada. Y lo hace precisamente porque al tener esa interacción, conoce hasta qué punto no hay una posibilidad de negociación, de racionar con ellos. Son instituciones armadas que ejercen la autoridad armada como cualquier ejército. Entonces, decir que sí lo son, pero que mientras más se va seleccionando la muestra y se va haciendo específico el estudio, esa confianza y esa buena percepción de las Fuerzas Armadas decrece. El segundo elemento a considerar es que las Fuerzas Armadas no han sido un actor neutral en el proceso de militarización. Han sido un actor que ha participado activamente y que incluso ha demandado a las autoridades civiles el pase de ciertas legislaciones o la modificación de ciertas políticas para ellos mismos ir creciendo sus grados de autonomía, su capacidad económica y también la posibilidad de impunidad en el largo plazo, porque saben que están desempeñando labores inconstitucionales, labores inconvencionales y que en muchos sentidos sus operativos han configurado ya crímenes contra la humanidad en algunos estados, como por ejemplo en Tamaulipas, con el asesinato, ¿no? Las ejecuciones extrajudiciales que ahí se han cometido y se han documentado en Reynosa y en muchos otros lugares, como por ejemplo en las matanzas de Tanuato, en el Estado de México, donde incluso hubo modificaciones de las escenas del crimen para hacer parecer que las víctimas habían sido los agresores. Entonces, ellos participan abiertamente del cabildeo de esa militarización y como parte de esa participación del cabildeo de esa militarización, tienen un plan de relaciones públicas y de comunicación social en el que se ha invertido muchísimo dinero. Entonces, hay un esfuerzo activo de generar una imagen de las Fuerzas Armadas que es distinta a la que sucede en los hechos. Y finalmente, el tercer elemento de por qué la gente pues confía más en las Fuerzas Armadas es porque también se ha hecho un esfuerzo desde la Presidencia de la República, convencer a la gente
de que el despliegue militar es una estrategia de paz y que las Fuerzas Armadas haciendo tareas civiles, como ocuparse de las aduanas, cómo ocuparse de los aeropuertos, cómo ocuparse de la migración, en realidad están siendo civilizadas y por lo tanto van a tender algo a la violencia. Entonces, hay varios elementos para entender eso. Finalmente, sobre todo la violencia política, que no jugó un rol importante en las campañas, pese a que fue la campaña más violenta que hemos tenido en México, pues recordarle a quienes nos ven que no solo tenemos el indicador de que hubo más de 30 candidatos a puestos de elección popular asesinados, sino que hubo más de 100 candidatos que fueron agredidos físicamente, secuestrados, amenazados, lesionados durante este proceso y que en todo el proceso electoral 2023-2024 fueron miles las amenazas que se virtieron sobre las personas candidatas, al punto que tenemos más de 1,000 candidatos que abandonaron su candidatura, es decir, se bajaron de esa candidatura por el riesgo que les suponía a ellos y a su familia mantenerse en esas candidaturas. Entonces, sí tuvimos un proceso muy violento, que quizás no fue violento al extremo en la jornada electoral, sí se registraron varios incidentes en la jornada electoral, pero para el nivel de violencia que se había ejercido en la campaña, esos hechos de violencia no fueron cientos, se esperaba que fueran más, tristemente, y no lo fueron. Pues eso genera distorsiones muy importantes para la democracia por realmente el tipo de personas que sí pudieron llegar a la boleta a ser electas, el tipo de personas, digamos, el número de candidatos que estuvieron disponibles para la ciudadanía para ejercer libremente su voto, etcétera, etcétera, ¿no? Y la posibilidad, pues, efectivamente, de que el crimen organizado esté influyendo en las elecciones. No generó o no fue parte del debate de la campaña, precisamente por lo que mencionaba Yesco. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy efectivo en lograr que la campaña se volviera una especie de referéndum sobre si la gente quería que su proyecto continuara o no. La campaña nunca fue una campaña sobre efectividad del gobierno en las distintas áreas de gobierno: seguridad, derechos humanos, economía, medio ambiente, educación. No hubo una discusión sobre lo que había funcionado o no en su administración. Fue una pregunta de si queríamos que siguiera ese proyecto político o no. Y Yesco lo dijo muy bien, ese proyecto político es uno que ha logrado que la gente mayoritariamente se sienta representada, se sienta vista y tiene, por supuesto, pues ganas de que eso se mantenga frente a una oposición que no. Cerraría diciéndote, Caterina, nada más, tampoco fue un tema de la campaña porque la oposición no puede desvincularse de que la militarización y la mala política de seguridad y el crecimiento de la violencia en México es algo que ellos iniciaron o ellos mantuvieron o ellos profundizaron. El PAN es quien saca al ejército a la calle para pelear la guerra contra las drogas en el 2006. El PRI los mantiene y los profundiza, incluso el marco legal de impunidad, cuando les saca de la seguridad, ¿no? Les entrega ya toda la seguridad y los saca también a otras áreas de gobierno. Entonces, ahí, particularmente en el tema de seguridad, tampoco tenían, digamos, muchas herramientas los de la oposición para poder hacer un caso sobre la necesidad de cambiar de rumbo o evaluar lo logrado en este sexenio. Tal vez llevamos la impunidad a la segunda ronda. Yo creo eso es importantísimo. Y tal vez llevamos las distorsiones para la democracia a Claudia.
porque nos va a hablar del desarrollo de la democracia en México. Ahora, Claudia, les voy a presentar brevemente Claudia Maldonado. Claudia estudió economía y política pública en la Universidad de Princeton, donde hizo su maestría y tiene un doctorado en ciencia política, política comparada, y en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Eso es muy interesante para esa discusión, porque ella participó y dirigió evaluaciones sobre los programas sociales. Claudia, ahí van las preguntas. ¿Cómo se ha desarrollado la democracia, o mejor dicho, la calidad democrática durante la presidencia de AMLO? ¿Qué se observa? ¿Un fortalecimiento o al contrario un debilitamiento? Si escuchamos ahora a Lisa, bueno, más bien es un debilitamiento. ¿En qué se manifiesta eso? ¿Qué significa el sexenio de AMLO para la llamada sociedad civil? Las activistas en las áreas de medio ambiente, las feministas, los representantes de los pueblos indígenas, los actores sindicales. La lema de AMLO al comienzo de su mandato fue el pueblo primero. ¿Quiénes son, según AMLO, el pueblo? Y ¿qué impacto tuvieron los programas sociales y a quiénes se dirigieron esos programas sociales? Y por último, ¿cuáles son los impactos de la militarización de la política en general sobre el funcionamiento mismo del Estado mexicano, la sociedad y los derechos humanos? Disculpe por tantas preguntas y tan complejas, pero adelante. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan. En primer lugar, quiero agradecerles muchísimo la invitación y reclamarles a mis colegas Yesco y Lisa, que ya plantearon muchos de los argumentos y de las reflexiones que yo quería compartir con ustedes. Pero sin duda haces una pregunta crucial. Yo lo primero que quiero decir es que voy a contestar esta pregunta reconociendo que lo que hay es unas profundísimas contradicciones que nos llevan a claroscuros. Hay buenas noticias y hay muy malas noticias en el mismo sentido si partimos de nociones un poquito distintas de lo que es la democracia. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que yo parto de la premisa de que hablar de calidad democrática y hablar de régimen democrático es inseparable de hablar de un Estado de derecho, de un Estado democrático constitucional fuerte. Y de ahí, en mi opinión, se desprenden las grandes contradicciones y claroscuros que en particular el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la tremenda victoria, indiscutible victoria democrática de Claudia Sheinbaum hace unos días, implica para la democracia. Doy algún ejemplo. Sin duda, esta mayoría de un partido relativamente nuevo, que algunos dicen que es un movimiento, y la victoria simbólica, narrativa y discursiva de la visión del mundo y de la política que representa el presidente López Obrador, es una victoria democrática en el sentido de que por primera vez, desde que tenemos elecciones competidas, razonablemente competidas, después del régimen hegemónico, la gran mayoría de la población de México, en su diversidad socioeconómica, étnica, de regiones, es decir, es una coalición nacional, se siente representada, se siente visibilizada y se siente parte de un movimiento que aspira no a ser a un gobierno, sino un cambio de régimen. El término 4T hace alusión a hacer un cambio de régimen sin romper la continuidad electoral. De esa ambición es el planteamiento original del presidente López Obrador y eso es lo que implica. Al mismo tiempo, este es un régimen, este es un gobierno que desde la mayoría desconoce la legitimidad de los intereses minoritarios. Desde la mayoría sospecha profundamente de las organizaciones de la sociedad civil,
medio ambiente, feminismo, las organizaciones que buscan a los desaparecidos, las organizaciones de derechos humanos, porque les asocia directamente con un bloque opositor conservador, que es lo opuesto a la democracia, a la política y a la voluntad ciudadana. Desde ese discurso hay consecuencias. Y por lo tanto, si tomamos una definición pluralista, liberal de la democracia, hay muchas señales para estar preocupados con el gobierno del presidente López Obrador y con lo que pudiera ocurrir con este nuevo gobierno con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Hay una agenda explícita, clara, de destruir órganos constitucionales autónomos y destruir una serie de pesos y contrapesos que se construyeron en el proceso de transición a la democracia, provenientes de un régimen de partido único, de partido hegemónico, que están diseñados para proteger a las minorías, están diseñados para preservar la pluralidad y, por supuesto, suponen costos adicionales para asumir un mandato unívoco de manera unilateral y centralizada. Todo lo que tiene que ver con las minorías, el reconocimiento de la pluralidad política, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento al espacio para el disenso y el reconocimiento de la necesidad de que un país como México tenga mecanismos de gobernanza más o menos descentralizados, con participación de la sociedad civil y de la iniciativa privada, ese modelo de democracia más horizontal, más pluralista, más de diversidad, está en riesgo sin duda. Está en riesgo por las decisiones institucionales y políticas, está en riesgo por la narrativa que apela a una visión de una soberanía popular que remite a un pueblo que es homogéneo, que no se equivoca y que cualquier disenso, minoría, desacuerdo es el equivalente a lo no democrático o incluso al enemigo, porque el discurso del presidente a veces plantea el espacio público en estos términos. Hay sin duda. Al mismo tiempo, hay que reconocer que la sensación de pertenencia, de representación y la representación descriptiva ha avanzado por los cambios institucionales, por la paridad como principio constitucional, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo veo es una gran contradicción, porque tenemos algunos elementos de participación, involucramiento y legitimidad democrática del gobierno mayoritario que son incuestionables, como este apoyo popular indiscutible que tiene la virtual presidenta electa y, como señalaba Yesco, en todo el territorio, en todos los niveles socioeconómicos y en toda la diversidad que supone este país. Ahí hay un apoyo popular indiscutible que se basa en la percepción de el deseo de continuidad del gobierno, del proyecto de la 4T, la percepción de que vamos bien en los bolsillos y en el país, y ahorita voy a discutir esto de manera más amplia, y tercero, la necesidad de avanzar en esta dirección y dejar atrás lo que yo describiría como las ruinas del sistema de partidos de la transición, que a todas luces, no solo en términos electorales, está virtualmente colapsado, ¿no? Esas instituciones, esas promesas del neoliberalismo, de la globalización, de la modernización que fueron incumplidas para la mayoría de la población, esa visión de la modernidad económica y política del país que no se refleja ni llega a los corazones y a las perspectivas de las personas en el territorio y que se presenta para la población como una gran estafa, una gran mentira, una conspiración oligárquica en la que fue traicionada la democracia nacional. Entonces, esa narrativa está ahí y lo que vemos es todas las contradicciones que esto supone. ¿Por qué regreso al término contradicción? Porque es una gran paradoja que aquellos que desean gobernar de manera distinta mantienen decisiones de política pública que fueron las que generaron el descontexto político inicialmente, como la militarización, como las políticas de austeridad de gasto público, que son el rasgo emblemático del neoliberalismo y que es algo que este gobierno mantiene, y al mismo tiempo un desconocimiento de todos los actores que participaron de manera fundamental para construir una transición política democrática desde el pluralismo. Las organizaciones de la sociedad civil, los activistas de derechos humanos, las organizaciones organizadas alrededor del medio ambiente, las organizaciones asociadas a
la prestación de servicios sociales y la política social. Entonces es una cosa realmente contradictoria. La otra es que hay elementos inequívocos de profunda debilidad del Estado. Debilidad del Estado en términos fiscales, debilidad del Estado en términos de presencia territorial y de soberanía, de tener la capacidad de ejercer el monopolio legítimo de la violencia física legítima en términos de Weber, y estas zonas grises, como diría Guillermo O'Donnell, en la que quien gobierna no es necesariamente el Estado. Y hay toda clase de hipótesis sobre la captura o la participación o ya la soberanía territorial de grupos del crimen organizado o, como señalaba Lisa, no la presencia del crimen organizado, pero sí la ausencia del Estado, que vemos en los altísimos niveles de impunidad y en esta iceberg, ¿no? En el espiral de la violencia que refleja la ausencia de elementos básicos de comunidad y de orden político, en los que pues quienes somos politólogos creemos que el Estado tiene un papel fundamental. Otra paradoja, este es un gobierno que apuesta a una política social de inclusión, a una política social de esfuerzos sin precedentes para reducir la pobreza, para incluir a la población más pobre, y el lema, efectivamente, como señalabas, Catrina, que primero los pobres y el pueblo son los pobres, y hay este juego narrativo y simbólico con esta asociación. Y a pesar de que tenemos la adopción de programas sociales universales, un aumento sin precedentes en el gasto social destinado a transferencias directas universales que llegan a la población. Efectivamente, más de 7 hogares del total tienen al menos de la población tienen al menos una transferencia asociada a este gobierno, una pensión de adultos mayores prácticamente universal. A pesar de todos estos esfuerzos, resulta que la progresividad de la política social disminuyó. ¿Qué quiere decir esto? Que los más pobres, si identificamos a los más pobres como el primer y el segundo decil de ingreso en la distribución del ingreso, están recibiendo menos apoyos y menos transferencias que en 2018. Entonces, lo que vemos es un conjunto de programas sociales que son universales, que apuestan a la inclusión y que aumentan la cobertura y generan, por supuesto, mejoras en los hogares, pero jalados un poquito a la mitad de la distribución del ingreso. Entonces tenemos la gran paradoja de que una política social más generosa, progresista y universalista descobija a los más pobres por la ausencia de focalización o por la ausencia de la adopción de criterios de priorización explícitos. Entonces, cuando decimos primero los pobres y adoptamos programas universales, los primeros que llegan no son los más pobres, precisamente por razones de asimetrías de poder político, económico y de barreras de acceso. Detrás de el paraguas universal, lo que vemos es una concentración de las coberturas y de la ampliación de la cobertura en población que relativamente no es tan pobre. Esto quiero dejarlo muy claro. La política social de este gobierno y la política social que hemos tenido en el país es progresiva en el sentido de que sí llega a la mitad más pobre del país. Pero durante estos años, paradójicamente, perdió progresividad, es decir, perdió su capacidad de llegar ahí hasta el último decil de ingreso, perdón, el primer decil de ingreso, que es donde se acumulan todas las desventajas. Los menores niveles de ingreso, los mayores niveles de exclusión, población indígena, ámbitos rurales con dispersión geográfica brutal. Esa última milla en términos del Estado benefactor o de la política social progresista y universal, esa última eslabón ha quedado descuidado por el diseño de los programas existentes. Entonces tenemos esta gran paradoja. Sí hay más apoyos, sí hay una política social que es universal y que es progresista en el discurso, pero por la forma en la que se opera, termina descuidando a quienes son más pobres. Y por eso tenemos el dato que hizo público Coneval acerca de 2022. Tenemos un aumento, una permanencia relativa de la pobreza extrema, alrededor del 7% de la población, un aumento en el número de personas, 9.1 millones de personas están en condiciones de pobreza extrema, lo que supone que el 100% de su ingreso de todas las fuentes es insuficiente para sufragar una canasta alimentaria muy básica, es decir, condiciones de precariedad absoluta. Tenemos más personas en ese grupo que es
en mi opinión, absolutamente inaceptable en un país de ingreso medio con los recursos y con el nivel de desarrollo que tiene México, porque esos son datos de extrema pobreza equiparables a países africanos o a países de ingresos muy bajos. Y al mismo tiempo tenemos una reducción de la pobreza por ingreso que tiene que ver, estamos hablando de 5.1 millones de personas que dejan la pobreza a pesar del golpazo que supuso la pandemia y el deterioro de desarrollo social que esto implicó, gracias a una combinación de factores. La recuperación del ingreso en México después de la pandemia, la reforma laboral, casi la duplicación del ingreso del salario mínimo durante el gobierno y, por supuesto, el aumento en la cobertura que tiene la población, la cobertura que tienen los programas de transferencias monetarias no condicionadas y universales que llegan de manera muy amplia, no quiero decir universal porque no son universales todavía, pero sí de una manera prácticamente universal a la población a la que desean llegar, como es el caso de la pensión para adultos mayores, que tiene prácticamente coberturas universales. Entonces tenemos el resultado electoral, en mi opinión, desde una perspectiva democrática, pues revela una valoración ciudadana mayoritaria positiva del gobierno. Es una valoración positiva, es una apuesta, es un referendo, como lo decía Lisa, que le da el apoyo ciudadano mayoritario e indiscutible a la continuidad de lo que inició el presidente López Obrador, pero también es una voluntad mayoritaria en la que parecen estar obviadas preocupaciones que son mayoritarias. Tenemos a 50 millones de personas con carencias en salud, no solo por la pandemia, por una transición fallida y tremendamente errática a un sistema de salud universal que pretendía ser gratuito, universal pues en clave de estado de bienestar, y que lo único que hemos observado fue la desaparición de un mecanismo de financiamiento que era el Seguro Popular, un intento de transición al INSABI y luego un cambio de timón, el que parece que vamos a tener un régimen asociado al modelo del IMSS Bienestar, que no tiene instituciones claras, no tiene reglas definidas y sobre todo no tiene mecanismos de financiamiento adecuadamente diagnosticados y que puedan ser sostenibles. Entonces, yo no me quisiera extender mucho, quiero discutir muchas cosas, pero yo veo aquí una gran paradoja desde la perspectiva de la política social. Tenemos un régimen democrático que tiene legitimidad ciudadana y que está respaldado por una mayoría incuestionable, pero que ha construido esa mayoría democrática y esa coalición democrática afectando las instituciones que son precondición de un juego democrático justo, apegado al Estado de Derecho y sostenible. Entonces tenemos en los hechos legitimidad democrática, participación democrática, mayorías democráticas, pero ese proceso de construcción de coaliciones se ha hecho afectando y amenazando las instituciones del régimen de la democracia liberal. Tenemos un régimen de política social que apostó a entregar a la población directo el dinero y al mismo tiempo desmanteló las instituciones del estado de bienestar, a las instituciones clave que tienen que ver con la seguridad social, con el Sistema Nacional de Salud, y no ha tomado decisiones de fondo para fortalecer al sistema educativo. Entonces tenemos una política social de programas que se basan en la transferencia directa de recursos, pero no una visión de política social basada en instituciones y en derechos sociales. Y eso es una gran tensión, en mi opinión, porque si no tenemos una reforma fiscal genuinamente recaudatoria y que sea progresiva, este modelo de política social de entrega directa de efectivo por programas va a ser insostenible muy pronto. Porque lo que yo llamaría, y esto lo decía Mauricio Merino, lo decía Guillermo O'Donnell, el drenaje profundo de las instituciones democráticas son cosas que no son visibles para la población ni para los ciudadanos todos los días, pero son el requisito elemental para que las cosas funcionen allá afuera. Y el drenaje profundo y la plomería es el Estado de Derecho, el sistema de impartición de justicia, las instituciones de la seguridad social, las instituciones para la provisión de bienes y servicios, la infraestructura, todo esto que no es inmediatamente visible para el ciudadano de manera cotidiana,
Es la infraestructura elemental para la gobernanza en un Estado democrático, constitucional y de derecho. Me temo que estamos ante un Estado tremendamente débil y un Claudia, gobierno que Claudia, quiere ser democrático. Adelante, ya me ya, extendí. muchísimas gracias. Pero tenemos que ver también el tiempo. Ahora, tú ya tocaste muchos puntos, que queríamos tocar en la segunda ronda. Tal vez podríamos llevar algunos de las cosas que ustedes dijeron, a la segunda ronda. Una cosa que me quedó es el drenaje profundo de las instituciones, la necesidad de reformas fiscales, la impunidad, este, la distorsión de la democracia, afectando las instituciones y el Estado del derecho. De derecho. Creo todo eso tenemos que llevar a la segunda ronda de preguntas y a sus contribuciones. Y por favor, piensan y acuérdense que tenemos no más que 8 minutos ahora por cada intervención. Entonces empezamos con Jesko. Jesko, ¿en qué se distinguirá Scheinbaum de AMLO? Bueno, es hipotética la pregunta. En el estilo del gobierno, en su comunicación con los actores sociales, en la política económica y social, en derechos humanos. Segunda pregunta, ¿se puede esperar en el futuro un cambio en la política exterior? ¿Con qué países buscará la futura presidenta una cooperación estrecha? ¿Y qué rol podría jugar México en el llamado sur global? Dejémoslos hasta ahí. Gracias, Catarina. Bueno, pues la primera pregunta que va a ser diferente. Vamos a ver, ¿no? O sea, tal vez primero lo banal. Ella no es él, es banal, pero él es un personaje que tampoco se puede copiar, ¿no? En cuanto al estilo, digamos, ya se le conoce su estilo desde su cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Aquí hay un periodista, autor y pensador bastante amigable con la Cuarta Transformación, Jorge Cepeda Patterson, que hace 2 días justamente publicó un artículo sobre ella que lo tituló Claudia Sheinbaum, izquierda con Excel. ¿Ah? Me parece bien, me gustó esto. Seguía en el artículo una laboriosidad calvinista, rigor científico en la aproximación a los problemas, seguimiento puntilloso de los programas y proceso de prueba y ajuste incesante. Digamos, si el periodista y autor tiene razón, eso le va a diferenciar bastante de AMLO. Además, sabemos que cuando ella era jefa del gobierno de la Ciudad de México, en la pandemia, por ejemplo, se diferenció de la política nacional porque mucho más temprano llamó a usar mascarillas, a hacer pruebas y usar esta para la prevención aquí en la ciudad. Y inclusive en el caso del crimen apostó mucho más sobre capacidades de la policía local y no tanto sobre los militares. Pero por otro lado, ella es presidenta porque prometió la continuidad de un proyecto político, y un proyecto político bastante pautado, con todas las interrogantes que Claudia y Lisa han mencionado. Además, hay propuestas de reforma en marcha prácticamente, tan importantes como polémicas, y depende mucho de que si van a tener realmente la mayoría calificada. Son proyectos en marcha que le deja AMLO, su antecesor, como una herencia, digamos, programática. A la vez, habrá mucho más decisiones a tomar que implican seguramente no abandonar, pero ajustar el rumbo.
Todo lo demás creo que en ese momento es un poco especulación. Ella sí ha hecho algunos anuncios prudentes, por ejemplo, en el tema de la política climática, en medioambiental y energética, ¿no? Seguramente que va a haber continuidad macroeconómica porque quiere mantener su ministro de Hacienda. El tema de la reforma fiscal tan importante, ¿no? Es una gran interrogante porque muy pronto ahí está el reto que Claudia mencionó de cómo van a financiar el gasto social actual y las reformas prometidas, porque hay otras reformas que no serán muy baratas, digamos, como el establecimiento de un sistema de salud universal o una pensión anticipada para madres, ¿no? Y la tarea más compleja, también la mencionamos, sigue siendo establecer la paz y la seguridad en un país donde más de 180,000 personas han sido asesinadas en los últimos 6 años. ¿Ah? Y la más polémica, pues, es aquella pregunta cuál será su actitud en el campo de las reformas institucionales, ¿no? De la democracia liberal propuestas por el gobierno, que muchos ven o interpretan como un ataque frontal a la democracia. Pero hay más desafíos. El otro sería mantener el liderazgo en Morena, en ese movimiento partido, o movimiento político con el registro de partido. Y mantener el liderazgo en la coalición del gobierno. No nos olvidemos que hay 2 partidos más en esa coalición, ¿no? López Obrador, si bien ya le ha traspasado el liderazgo de Morena hace meses, sigue siendo muy importante en eso. El éxito de Morena definitivamente no se puede entender sin López Obrador, sin sus valores, sin su mesianismo que muchos le atribuyen, sin sobre todo su capacidad de expresar las expectativas colectivas de la mayoría de la población, especialmente de los pobres. Esto lo he resumido y ahí vuelvo a lo que ya hemos mencionado, el país también en un artículo hace poco, de ahí que el potente eslogan que ya hemos mencionado, por el bien de todos, primero los pobres, haya quedado grabado a fuego en la mente colectiva, ¿no? Eso dice el país. Y esa capacidad, ¿no? Ese carisma de AMLO disciplinó a la diversidad de intereses de las corrientes internas que hay en Morena, aunque por estatuto no los puede haber. Y por último, él también fue el filtro de las candidaturas, ¿no? Entonces, así que el éxito de estas elecciones del domingo pasado también podría marcar el inicio de conflictos, de fragmentaciones o incluso de rupturas a nivel de estados que podrían llevar a un debilitamiento del partido que ahora es el más fuerte del país a lo más tardar en las próximas elecciones. Y no se olviden, aquí hay elecciones cada 3 años, ¿no? O más. Otro tema es cómo, eso también hemos mencionado, se acercará a todos aquellos que apoyaron el movimiento, que apoyaron el cambio político en 2018 también desde la izquierda, pero que luego se apartaron principalmente por el estilo tan confrontativo y polarizador del mandatario, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, las organizaciones de los familiares de los más de 100,000 desaparecidos, las organizaciones no gubernamentales, el movimiento feminista, periodistas, intelectuales que muchas veces con toda la razón criticaron las decisiones del gobierno, pero desde el punto de vista de AMLO, todos ellos pues se convirtieron, por tanto, en cómplices de sus adversarios políticos, de las élites neoliberales, conservadoras, corruptas, de los poderosos de siempre, ¿no? Entonces, en verdad, la gran expectativa es que con la nueva presidenta eso no va a ser así, ¿ya? Pero no lo sabemos, porque ella de todas formas enfrenta el reto de cumplir su promesa de continuidad con el proyecto político a largo plazo que tienen con el cambio de régimen, ¿sí? Al mismo tiempo crear espacio para cambios, ¿no? Para los cambios que sin duda
serán necesarios para mantener en un México en un rumbo, digamos, democrático, social, económico estable. Y si retiramos un poco la visión, si nos alejamos un poco del país y vemos un poco el continente, y no solamente el continente, habrá que decir, esto no se ha logrado en otros países de la región, ¿no? Hasta aquí, bueno, no, hay tiempo, porque me preguntaste también por la política exterior, pero no quiero abusar del tiempo. Micrófono, Caterina. Tal vez política exterior 2 minutos, sería fantástico. Eso era la última pregunta. La verdad es que yo creo que no lo sabemos, ¿no? O sea, tal vez que históricamente hay dos constantes en la política exterior mexicana. En un lado, ahí está la importancia de la relación asimétrica con Estados Unidos y la interdependencia extrema económica que tiene en términos de comercio, de inversión, de cadenas de valor. Están los efectos transnacionales del narcotráfico, del crimen en general, del crimen organizado, el comercio de armas, migración, huida, país de tránsito, país de personas, de migrantes que se van entre el norte y el sur, Atlántico y Pacífico. Es que por eso la relación con Estados Unidos siempre ha sido, y creo que en el futuro también será y tiene que ser pragmático, ¿no? Y por otro lado está el compromiso que México tiene tradicionalmente con el nivel multilateral. Es más, el multilateralismo es el pilar internacional de México, de la política internacional de México y probablemente el instrumento más importante que tiene de poder blando y para equilibrar un poco el peso que tiene Estados Unidos en sus relaciones internacionales, ¿no? Pero es un actor intermedio México, ¿no? Que a veces trata de actuar como bisagra o mediador y que siempre se basa en un orden mundial en reglas, o sea, tiene una clara tendencia en eso con coaliciones norte-sur, mucho más que sur-sur, ¿no? Porque independientemente de los foros multilaterales, México en verdad apenas tiene vínculos bilaterales viables y estables con el sur, ni con el sur del propio continente, ¿no? Otra característica de su posición pacifista, rechaza las intervenciones y alianzas, así como las medidas coercitivas, digamos, al margen de las Naciones Unidas, como por ejemplo siempre está al lado de Cuba en el caso del bloqueo, en la pregunta del bloqueo, ¿no? Pero, ahí viene el pero, en los últimos 6 años, los últimos 6 años han sido una fase de repliegue, de inercia total, ¿no? Y las razones son principalmente de carácter de política interna, ¿no? La política interna es el filtro con el cual se interpreta el contexto internacional, un contexto internacional extremadamente dinámico, ¿no? Esto se resume en otra afirmación de AMLO, que desde el principio decía que la mejor política exterior es la interior, y él se fue muy fiel a lo que él decía, prácticamente no ha viajado. Y de Sheinbaum en verdad se espera que vuelva a ser más activa en el escenario internacional, aunque ella no ha hecho en verdad anuncios más allá del tema del medio ambiente y de la política climática. Pero sea como sea, si ella pretende responder a todos estos desafíos internacionales desde una visión política mexicana, tiene que abandonar, o sea, su gobierno tiene que abandonar la introspección interna que tenía en los últimos años, y eso lo tiene que hacer a partir de una menor presencia que tiene México en organismos multilaterales y además con la necesidad de reconstruir las relaciones con algunos países latinoamericanos. Eso. Muchas gracias. Habrá más preguntas, pero ni modo, no tenemos tiempo para más. Lisa, tal vez 2 preguntas de tipo pragmático. ¿Dónde ven ustedes, antes de poner las demás preguntas, los riesgos más grandes del gobierno de la futura presidenta y dónde ven chances? Sé que es difícil porque
apenas pasaron las elecciones, pero de todos modos tal vez pueden contestar a eso. Pongo las demás preguntas, por lo menos algunas. Este, exis- sí, existen indicios que la situación de violencia e inseguridad podría mejorar. Este, em, Viendo el contexto regional en América Latina, ¿está más a favor o en contra de un mejoramiento de la seguridad en el país? ¿Y qué pueden hacer otros países, la cooperación internacional, la comunidad internacional, para ayudar a que las políticas de seguridad en México cumplen con estándares de derechos humanos? Pero tal vez empezamos con los riesgos y chances que tú ves con el... Ya, gracias. Gracias, Caterina. Digamos, los riesgos más importantes tienen que ver con el mantenimiento de la estrategia de militarización de la seguridad. No necesariamente porque consideremos que Claudia en sí misma va a ser una presidenta militarista, sino porque durante este gobierno lo que se hizo fue modificar la Constitución en 2 ocasiones para primero autorizar que los militares participaran en seguridad pública hasta 2024 y luego para modificar ese plazo y mandarlo al 2028. Entonces, hoy por hoy, Claudia lo que tiene es una constitución que autoriza a que los militares hagan esas tareas policiales hasta la mitad de su sexenio. Si ella quisiera dar un cambio de timón fuerte para ir sacando a los militares progresivamente o quitarles facultades en materia de seguridad, tendría que modificar la Constitución. Yesco mencionaba que es altamente probable que Morena y sus aliados logren la mayoría calificada en el Congreso. Hay toda una discusión en este momento en el país sobre el marco constitucional de la sobrerepresentación de los gobiernos de acuerdo al porcentaje de la votación, porque como está hoy calculado el Congreso con esa mayoría calificada, Morena, que logra el 54% de la intención de voto, Claudia gana con el 60%, pero con aliados, pues estaría controlando más del 70% del Congreso. Entonces digamos, una discusión que todavía no está zanjada. Pero incluso si se quedara así el Congreso y ella tuviese esas mayorías para hacerlo, pues tendría que ponerlas en marcha, tendría que hacer esas reformas constitucionales y se vería muy mal, al menos en los primeros años de gobierno, que fuera una contradicción abierta con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no vemos necesariamente que en materia de militarización vaya a haber un revés fuerte en los próximos años en temas de seguridad. Y eso es un riesgo, porque si bien, y lo mencionaban en las preguntas de la audiencia, las policías son instituciones débiles, en su gran mayoría que participan en la corrupción, también en la gestión de la violencia y la delincuencia en lo local, eh, al final del día, pues lo que significa esta política de militarización es continuar con el círculo perverso de debilitamiento de esas instituciones, ¿no? Y entonces, aunque aceptemos que hay muchas cosas que arreglar ahí, pues mantener la seguridad en manos de los militares les quita el dinero, les quita los recursos, les quita la autoridad, como para poder realmente hacer un esfuerzo grande ahí. Ahora, eso no es para decir que la militarización es perpetua e irremediable. Claudia en la Ciudad de México, con Omar García Harfuch, que fue su secretario de Seguridad, a pesar de que a nivel federal estaba en marcha esta política de militarización, dio señales de que ella sí estaba interesada en el tema, en la agenda de seguridad y particularmente en lograr mejoras en el funcionamiento de la policía de la ciudad, que es la policía más grande del país, tiene 87,000 elementos
y que tenía muchos problemas de disciplina interna, que tenía muchos problemas de capacitación y profesionalización, que tenía muchos problemas incluso de una adopción de protocolos con enfoque de género que protegieran a las mujeres policías de los abusos de poder, incluso de sus propios mandos. Entonces, yo creo que si ella condujo una política de fortalecimiento policial en lo local, es altamente probable que quiera o pueda de alguna manera tener la legitimidad y el capital político suficiente para replicar eso, al menos en los estados que va a gobernar Morena, que van a ser 24 estados, o que pueda emprender un ejercicio serio de reclutamiento civil y formación civil de los elementos que hoy por hoy integran a la Guardia Nacional. Es muy importante que nuestra audiencia sepa que gran parte del conflicto por el cual se quiere devolver a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional es porque 82% de sus elementos son militares en activo, que lo que no quieren y lo que no permitirán hacer es perder su antigüedad en el ejército o la marina, perder su régimen social en el ejército o la marina y perder la posibilidad de sus jubilaciones y sus retiros como miembros del ejército y la marina. El tamaño del pasivo laboral que eso supone para la Guardia Nacional es tal que no hay ejercicio presupuestal de un año que lo pueda pagar. Entonces, la razón para no quebrar las finanzas públicas en términos de generarle un pasivo laboral real a la Secretaría de Protección Ciudadana, administrativamente a la Guardia Nacional, a ver, digamos, qué posibilidades hay de construir instituciones de seguridad pública civiles con Claudia y de ir generando una recomposición de la Guardia Nacional Civil durante el próximo sexenio. Ojalá, y creo que hay sociedad civil que está dispuesta, no tiene las condiciones para hacerlo ni para llevarle la contraria al presidente por las propias reformas constitucionales que se plantearon. Entonces, eso por la parte de los retos y las oportunidades. Ahora, con respecto a las demás preguntas, a mí de verdad me gustaría concentrarme justo en cuál es el rol de distintos actores que podemos ayudar para que haya pues mejor seguridad en el país. No necesariamente, digamos, respecto a la pregunta de si vemos probabilidades de que la violencia y la seguridad mejoren en México, yo te diría que tenemos todas las ganas para que eso pase, de que eso pase, pero las tendencias no son necesariamente positivas, salvo en el caso del homicidio, que sí hay una reducción pequeña del 4% que se logra los últimos 2 años de la administración del presidente Andrés Manuel. Los delitos en general no bajaron en su conjunto. ¿Qué es lo que reportan las autoridades de reducciones dramáticas de la incidencia delictiva? Es una selección de delitos. Y vamos a poner un solo ejemplo para ilustrarlo, que son los delitos contra la libertad personal. Como categoría completa de delitos, esa categoría incluye privación ilegal de la libertad, secuestro exprés, secuestro y otras, rapto, otras modalidades de privación de la libertad. El gobierno cuando dice bajó el secuestro es porque de esos 5 o 6 delitos, el secuestro sí bajó, pero el secuestro es únicamente el 10% del total de víctimas que caben en la categoría de delitos de privación de la libertad y esa categoría completa no bajó. Entonces, no necesariamente vemos tendencias de reducción general de los delitos en México, razón por la que no necesariamente podríamos ser particularmente optimistas. Segundo, pues Claudia va a enfrentar un contexto regional muy adverso en 2 términos.
Uno, en términos de migración, va a tener que lidiar con cada vez más población migrante que es victimizada en México, que sufre violaciones de derechos humanos en México y va a tener que hacer algo con eso, porque ligándolo con la intervención de Yesco hace un momento, es altamente probable que Donald Trump gane la presidencia de Estados Unidos y frente a ese escenario, Claudia se verá obligada a, pues de alguna manera, ejercer mano dura en el tema de migración, o por lo menos aceptar ser el país que contenga las oleadas de migración, y eso pone nuevos retos al tema de seguridad, porque hay que garantizar la seguridad de esas comunidades, pero también hay que garantizar, digamos, el peso extra que supone, por ejemplo, para la Guardia Nacional, hacer la contención de esos migrantes. Yo nunca voy a criminalizar la migración, jamás lo menciono, porque la Guardia Nacional, en vez de seguir delitos y detener presuntos delincuentes, el 90% de su trabajo hoy es detener migrantes. Entonces, eso genera un impacto en que los más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional que deberían estar haciendo prevención y persecución del delito, están haciendo de patrulla migratoria. Entonces, nos reduce la posibilidad de que la única Corporación Federal de Seguridad Pública haga seguridad pública porque está deteniendo migrantes. Entonces, creo que esos son retos importantes del contexto regional. Y el segundo reto del contexto regional, que yo no creo que Claudia lo vaya a agarrar para nada, pero que va a haber una presión fuerte, es, digamos, la popularización de las políticas de mano dura, las presiones para el encarcelamiento, con las presiones para la criminalización de un montón de cosas, con la nueva presión de la guerra contra las drogas sintéticas que viene de Estados Unidos y la presión para México de perseguir el fentanilo y hacerlo con medidas punitivas fuertes. Creo que la Claudia tiene la capacidad y la legitimidad para hacerlo, pero va a enfrentar presiones fuertes para adoptar políticas de mano dura grandes, y eso ya lo vimos. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a México, tienes que deshacerte del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, Claudia firmó una carta con el resto de todos los gobernadores del país pidiendo que no se eliminara la prisión sin juicio. Y eso es algo que es una medida tradicional de mano dura y es una excepcionalidad de México de encarcelar gente sin investigar y sin garantizarle un juicio justo que determine su culpabilidad. Entonces creo que ahí hay retos importantes. Y cerraría con esto de qué es lo que pueden hacer los actores internacionales. Cuando nosotros hablamos con las embajadas acreditadas en México, incluida la embajada alemana, una de las mayores preocupaciones que tienen con el tema de militarización son los efectos negativos que generan en el debilitamiento de las corporaciones policiales, pero no solo, también en el debilitamiento del sistema de justicia, porque la cooperación europea, la cooperación americana ha invertido mucho en apoyar a México en la reconversión al sistema penal acusatorio, y México hoy en día está haciendo contrarreformas para ir desmantelando poco a poco ese sistema penal acusatorio. Entonces, creo que una de las demandas en las que se puede acompañar positivamente a México es precisamente en que no se descuide ese fortalecimiento de esas corporaciones locales y que haya mediciones de indicadores de derechos humanos también en el tema de militarización. Cierro con un último ejemplo. En el examen periódico universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, 9 de las 11 recomendaciones que le hizo el mundo a México es que necesita urgentemente imponer medidas de transparencia y rendición de cuentas a las Fuerzas Armadas si las va a estar utilizando para tareas que no son las tareas propias de las Fuerzas Armadas. Y ahí tenemos un área de oportunidad enorme, porque vimos en video cómo las Fuerzas Armadas asesinaron en cámara
a un presunto delincuente en Tamaulipas, cuando ya lo tenían inmovilizado, es decir, perfectamente podrían haberlo detenido y llevarlo ante la autoridad, y decidieron ejecutarlo. Y ese equipo que participó en ese operativo logró escapar a la justicia mexicana porque sus propios comandantes los encarcelaron, digamos, los detuvieron en cuarteles militares para que no pudieran presentarse ante las audiencias del Tribunal Civil, que necesitaba ratificar los hechos para poder continuar con la investigación. Entonces aquí hay un poder militar que decide acuartelar a sus propios elementos para impedirle a un tribunal civil lograr la evidencia necesaria para abrir una investigación por ejecución extrajudicial. Si nosotros como cooperación internacional no ponemos el énfasis en que se debe fortalecer la vía civil, no solo por lo ya invertido, sino por lo necesario que es, y que es necesario que las Fuerzas Armadas cumplan con transparencia y rendición de cuentas y cumplan también frente a tribunales civiles con sentencias por violaciones graves a los derechos humanos, no le vamos a hacer ningún favor a México en el largo plazo para poder salir de esta crisis de violencia e inseguridad. Yo sé que no es una posición fácil, pero queriendo, digamos, poner una posición constructiva y no únicamente de decirle a México deja de usar militares, creo que podríamos ir pidiendo pues ese tipo de cosas y hacer acompañamiento y proyectos de colaboración con México para lograrlo, de forma que sí en el 2030 podamos ir prescindiendo de las Fuerzas Armadas, al menos en ciertas tareas. Caterina, el micrófono. Claudia, muchísimas gracias por tu contribución. Yo creo deberíamos necesitaríamos mínimamente 3 horas y no 2, porque el tema es complejo y francamente interrumpir a ustedes, yo no lo quiero, pero por otro lado mis colegas me dicen, oye, el tiempo, así Claudia, tal vez podemos realmente ir a la pregunta, ¿dónde ves los mayores riesgos del futuro gobierno? Y las mayores chances respecto a la democracia, porque ya fue dicho muchísimas cosas respecto a distorsiones y riesgos y tú mismo lo presentaste. Mira, ¿sería suficiente 5 minutos para que podamos ir también a la cuestión todavía de las preguntas del público? Claro que sí, lo intento con mucho gusto. Yo Muchas creo gracias. que Claudia tiene un mandato popular inédito de continuidad, pero también tiene la oportunidad de reinterpretar lo que significa la continuidad como una mujer que es científica, que tiene experiencia burocrática de muy alto nivel, que tiene credibilidad en temas de medio ambiente y que tiene una experiencia de vida y un capital político distintos. Entonces, yo creo que si ella tiene el poder, la capacidad y la legitimidad de darle sustancia a la visión de la 4T con elementos de modernidad y con elementos institucionales de fortalecimiento del Estado. Yo creo que esa es una ventana de oportunidad en un contexto, hay que reconocerlo, muy adverso. Al mismo tiempo, tiene que enfrentar los dilemas de gobernanza de su propia coalición, porque hay un componente carismático no transferible de esta coalición mayoritaria detrás de la 4T. Y eso significa que ella tiene que reconstruir, adaptar y fortalecer su plataforma negociando, cosa que ya ha hecho. Me gusta mucho la forma en la que ha hablado a partir de las elecciones. Es un mensaje de conciliación, es un mensaje nacional y es un mensaje que apuesta al diálogo. Ahí yo lo veo muy bien. Los grandes riesgos, ella va a tener que enfrentar muchos costos políticos y financieros de las decisiones del gobierno anterior. Ella enfrenta unos niveles de déficit muy tremendos con tasas de interés que no han bajado como pensábamos que iban a bajar a estas alturas. Ella va a enfrentar las consecuencias del desmantelamiento del Estado en salud, en educación y en áreas clave. Y ese imperativo yo lo quiero ver como una ventana de oportunidad. Le va a tocar
construir instituciones y construir su poder desde una operación más burocrática, más profesional y más de instituciones, y no tanto desde la narrativa. Yo eso lo veo como un desafío inevitable y me gustaría verlo como una oportunidad. Necesita al Estado para gobernar, porque ella no va a gobernar con carisma ni con discurso. Ella necesita las instituciones, necesita la sociedad civil debería sumarse a este llamado que ella hace y va a necesitar el diálogo y va a necesitar un apoyo incluso superior a su apoyo electoral, porque también viene pagar platos rotos de decisiones de política pública que se tomaron, cuyo costo fiscal es ya ineludible e inocultable. Claudia, ¿ya? Ahí lo dejo, quiero respetar el Mil tiempo. gracias para tu contribución, muy concreta, muy al punto. Ya, entonces, en este momento iríamos ya a las preguntas del público. Pido mil disculpas, que dejemos poco tiempo para las preguntas del público. Didisa, adelante. Sí, bueno, buenos días en México y buenas noches acá en Alemania. Vamos a tener tiempo para una pregunta para cada uno de ustedes. Y así que ya entro directamente y pido disculpas a las demás personas que plantearon preguntas que no vamos a poder contemplarlas todas, pero igual tuvimos un panorama bastante rico de la situación de México y seguro que vamos a salir muy contentos de la actividad. Bueno, voy a seguir el mismo orden de presentaciones y así que empiezo con Yesco. Yesco, para ti una pregunta, has mencionado la cuestión energética, así que hay una pregunta que dice, con la nueva presidenta, ¿se puede esperar un avance en la política energética del país con más énfasis en energías renovables? Pero yo voy a plantear las tres preguntas y después abro para las respuestas, ¿sí? Bueno, para Lisa, es la siguiente pregunta que frente a la concentración de poder que ya hubo bajo el gobierno AMLO, la pregunta es si va a aumentar ese proceso bajo el nuevo gobierno, sobre todo el ataque a la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, por un cambio de la Constitución. Y si hay pronunciamientos de Claudia Sheinbaum al respecto de esto. Y finalmente, para Claudia Maldonado, la pregunta se refiere a la sociedad civil y dice que AMLO tuvo una relación muy difícil con la sociedad civil y entonces, ¿cuál es la actitud de Claudia hacia las organizaciones no gubernamentales partiendo de su actuación en el gobierno de la Ciudad de México? Bueno, con esto son las tres preguntas que tenemos tiempo de hacer y le paso la palabra a Yesco, después a Lisa y después a Claudia. Gracias, Didice. Sí, yo creo que sí, que o sea, todo el mundo piensa que sí que va a haber un cambio en la política energética, ¿no? Pero el cambio hacia dónde va, eso también habría que discutir y esperar cuáles van a ser las decisiones, porque lo que hizo AMLO fue una política para ganar la soberanía energética, apostar sobre el petróleo a partir de una situación medio extraña, pero que por años eso fue la situación aquí en México. Quien se recuerda, en algún momento se hablaba de México como país petrolero. Por supuesto que eso hoy ya no es así. Sobre las exportaciones, el petróleo tal vez es apenas el 5%, pero el petróleo aún tiene una importancia bastante grande para las finanzas públicas. Eso sí es la verdad. De estos 5% de las exportaciones que son petróleo y que se exporta básicamente para Estados Unidos,
el dinero que ingresa se gasta enseguida para la importación de diésel y de gasolina. Entonces, el raciocinio del presidente fue que eso no puede ser. O sea, tenemos que refinar nuestro petróleo aquí en el país, tenemos que fortalecer todas las estructuras que tenemos de distribución y producción de energía, y eso es lo que hizo, ¿no? O sea, gastó bastante dinero para el levantamiento, la construcción de una refinería, y compró otra en Estados Unidos, también una compra muy polémica. Con ese propósito, la refinería que se llama Dos Bocas aún no está en funcionamiento, pero fue anunciado que muy pronto va a entrar. Entonces, una buena parte de lo que México tiene prometido de exportación de petróleo, pues bien, se va a refinar aquí en el país. Al mismo tiempo, ha cortado reformas que significaban un aumento de producción de las energías renovables. Eso también es la verdad. Y lo que se espera es que a partir de la nueva presidencia, estas políticas en cierto sentido se van a cambiar, porque ella también es especialista en la temática y además, de cierta forma, ya lo ha anunciado. Eso. Bueno, gracias. Pasamos entonces a Lisa. Gracias, y dice, creemos que sí va a haber cierto apoyo de Claudia todavía a las reformas que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que particularmente la reforma del Poder Judicial es algo en lo que ella va a participar. No lo creemos porque sea solamente digamos, un indicio de la continuidad, sino porque ella abiertamente lo manifestó en la campaña. Ella dijo estar de acuerdo con el famoso Plan C, que implica la elección de ministros de la Corte, de magistrados, de jueces de ciertos tribunales por elección popular, de la misma manera que incluye la elección popular de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de otras instituciones. Dijo estar de acuerdo y dijo querer hacerlo. Y además tiene al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, trabajando en un proyecto de reforma judicial que ella misma va a apoyar. Ahora, lo que sucedió esta semana es, podría ser el coordinador de los diputados de Morena a decir públicamente que a partir de septiembre el Congreso claramente apoyaría el proyecto de reforma constitucional del Poder Judicial, y eso generó tanto nerviosismo en los mercados que hoy el dólar está casi a 19 pesos, cuando pues estuvo en niveles más bajos anteriormente. Voy a apagar mi cámara solo por la estabilidad de la conexión. Entonces, en resumen, sí creemos que Claudia Sheinbaum va a intentar al menos apoyar algunas partes del plan original de reforma judicial del presidente, si no es que todo, pero ya tuvo una primera señal del nerviosismo que a nivel internacional una reforma de ese calado, de disolver la Corte, de someter a votación popular a los jueces, de cambiar realmente todo el sistema judicial de México, pues generaría, por la incertidumbre jurídica que esto le daría a muchos jugadores económicos y por el riesgo país que supondría, pues la politización completa del Poder Judicial. También sabemos que apoyaría otras reformas constitucionales. Claudia no es una persona que haya dicho que pretende reformar drásticamente la Guardia Nacional, aunque en términos de oportunidades sí trajo a la mesa, por lo menos durante su campaña, la necesidad de fortalecer a las fiscalías. Y ahí creo que va a ser muy importante ver qué tipo de presión le puede poner ella a Alejandro Gertz Manero, que es el fiscal general de la República, que va a estar en el cargo por 15 años, que es una persona de edad muy avanzada,
que se vio durante este gobierno de Andrés Manuel, que es una persona capaz de hacer uso personal de las instituciones para venganzas políticas y para venganzas personales, y que fuera de eso no apareció en el sexenio y no logró judicializar de manera adecuada los grandes casos de corrupción que supuestamente se iban a perseguir en este sexenio, como el caso de Odebrecht o el caso de la estafa maestra, ¿no? Al contrario, esta semana salieron muchos reportajes periodísticos delineando cómo es el modus operandi del fiscal, que ha aceptado sobornos precisamente para no continuar con los juicios de altos personajes políticos del priismo acusados de hechos de corrupción. Entonces, nada, creo que sí va a haber una fuerte presión porque Claudia asuma una posición más moderada. Hasta el momento, fuera de la reacción de los mercados, no tenemos indicios pues de que Claudia efectivamente quiera asumir esa posición moderada, aunque en las buenas noticias sí trae, parece en la mira, pues mejorar el funcionamiento de las fiscalías. Sí, gracias, Lisa. Bueno, entonces pasamos a Claudia Maldonado. Y muchas gracias. Yo quiero sumar a lo que mencionó Lisa sobre los contrapesos naturales que tiene. Esta es una economía abierta y México no es un país petrolero. Y yo creo que esas dos van a ser parámetros muy importantes para la toma de decisiones de este gobierno en relación a las reformas estructurales de fondo, ¿no? Que es esta visión de recobrar la soberanía del Estado en áreas estratégicas y que puede generar ruido en los mercados con ciertos límites. Lo mismo la ausencia de contrapesos que puedan vulnerar la exigibilidad de los derechos de propiedad desde la perspectiva de agentes económicos externos. La sociedad civil. Yo creo que durante su gestión como jefa de gobierno, la relación de Claudia Sheinbaum fue muy parecida a la que tuvo el presidente con las ONGs, en particular con los movimientos feministas. No me gusta hablar en plural de los activismos feministas y de género tuvieron una muy mala recepción por parte del gobierno local en el mismo tenor que la tuvo el gobierno federal. Creo que este es un momento en el que el discurso de Claudia ha cambiado y que solo, por ejemplo, con los OSCs y activistas asociados a temas de cambio climático y medio ambiente, ella tiene credibilidad en esta área de política pública y tiene interlocución incluso desde su vida profesional más técnica, pre-política o preelectoral, ¿no? Entonces creo que va a poder haber una oportunidad para que se abra una ventanita. Ella ha hablado de discutir todas las reformas en parlamentos abiertos con la participación de la sociedad civil y creo que la posibilidad de transformar esto, creo que tiene el incentivo de hacerlo, pero también va a depender de la reacción de la sociedad civil, porque las organizaciones están muy lastimadas por el lenguaje y por el comportamiento represor del gobierno de Morena en general y tanto de Claudia como del presidente. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad en la que se requiere reacción de las dos partes. Por la parte de Claudia, de soltar un poco ese discurso totalmente antagónico a cualquier organización de la sociedad civil. Y segundo, que la propia sociedad civil acuda a este llamado, porque la sociedad civil también está polarizada y también ha actuado estratégicamente tanto a favor como en contra del gobierno, y creo que ahí podríamos tener un cambio. Pero si fuera la continuidad del gobierno de la ciudad, la respuesta sistemática ha sido el rechazo, la casi criminalización de los movimientos sociales como artífices de una oposición mezquina y conservadora, y no como manifestaciones legítimas de problemas sociales, en mi opinión, innegables en temas de género, de seguridad, de derechos humanos y, por supuesto, de medio ambiente. Gracias, Claudia. Bueno, gracias, Irko, Lisa y Claudia, por las respuestas. Y le paso a Catarina para los encaminamientos finales. Muchas gracias. Bueno, francamente, en primer lugar, mil gracias por sus contribuciones tan profundas, tan ricas. Yo aprendí muchísimo y me hubiera gustado tener más tiempo para discutir, para preguntar, para seguir con la discusión.
Pero quiero agradecer muchísimo a ustedes tres, a Claudia, a Lisa y a Jesko. También gracias a los traductores. Seguramente no ha sido un trabajo fácil. Entonces, gracias a Stefan y Roswitha. Gracias a la Fundación Friedrich Ebert y especialmente a Jesko y su equipo y la oficina de la FS en México por todo el apoyo y la preparación de este evento. Gracias también al equipo del Foro de América Latina por la preparación e implementación de este evento, a Christine y a mis dos colegas, a Achim y a Klaus y a Didice. Gracias a Christine por el buen funcionamiento técnico y a Didice por la moderación del chat. Y finalmente, gracias al público que nos siguió por Zoom y en Facebook. Espero verles a todos nuevamente y les deseo, bueno, muchas gracias otra vez y les deseo un feliz día en México, aún con todos esos problemas. Y a los demás, una linda noche en Berlín o donde sea en Alemania. Bueno, y ojalá hasta pronto. Muchas gracias.